Hola niños y niñas, espero que estén muy bien. Nos encontramos en una nueva cápsula educativa, esta vez con la guía número 12, que lleva por título Representación de proporciones, y cuyo objetivo es graficar la proporción directa e indirecta. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de representación nos referimos a lo que dice el objetivo, a graficar, a mostrar en un gráfico, ¿cierto?, las variables que están involucradas, ¿cierto?, en esta proporción. Bien. Respecto a la representación de la proporcionalidad directa, ¿cierto?, como dice acá, la relación entre dos variables directamente proporcionales se puede representar gráficamente en el plano cartesiano mediante un conjunto de puntos que están en una línea recta que pasa por el origen. Es decir, debe pasar por aquí, por esta intersección entre el eje X y el eje Y, en la proporción directa, ¿ya? Y tiene esta forma. ¿Por qué? Porque recordemos que a medida que una variable aumenta, la otra aumenta, ¿cierto? Aumenta, 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 aumenta. O si esta disminuye, esa disminuye, disminuye y disminuye, ¿cierto? Bien, y lo que aparece aquí es básicamente, ¿cierto?, la forma en la que nosotros calculamos, ¿cierto?, esta constante, en que decíamos que y dividido en x va a ser a la constante, ¿bien? A través de eso, ¿cierto?, y de la completación de las tablas, ¿cierto?, donde aparecen nuestros datos, es que podemos nosotros hacer la representación de la proporción directa. Veamos un ejemplo. Dice, la miel líquida contiene alrededor de 82 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de miel. Entonces, de acuerdo con lo anterior, ¿cierto?, completemos la siguiente tabla. Bien, entonces, tenemos aquí algunos datos, ¿cierto? Tenemos que terminar de completarla y para esto, como ya sabemos, ¿cierto?, que por la lógica, ¿cierto?, si yo aumento la cantidad de gramos de miel, va a aumentar, ¿cierto?, la cantidad de gramos de carbohidrato. Por lo tanto, como una sube y la otra sube, significa que es una proporción directa. Entonces, lo que tenemos que hacer es completar esta tabla. Bien, para completar esta tabla vamos a calcular, ¿cierto?, nuestra constante de proporcionalidad. En el caso de la proporción directa, recordemos que es Y. A ver, no se me marcó muy bien ahí. Hagámoslo de nuevo. Y. Oh, perdón, se me movió todo esto. A ver, esperemos. Se me movió todo esto. Acá, ya. Aquí sí. Bien. Entonces, para calcular, ¿cierto?, la constante de proporcionalidad en una proporción directa, vamos a decir que Y dividido en X es igual, ¿cierto?, a K. Bien, vamos a ocupar este dato de aquí porque tenemos, ¿cierto?, aquí el dato que por cada 100 gramos de miel de abeja hay 82, ¿cierto?, gramos de carbohidrato. Entonces, vamos, ¿cierto?, a calcular la constante de proporcionalidad. Entonces, si yo pongo 82 como Y y lo divido en 100, que esto me va a dar K, esto me va a dar 0,82 es igual a K. Es decir, mi constante de proporcionalidad es esta. Bien, entonces ahora tenemos que encontrar, ¿cierto?, la que nos falta. Entonces aquí, para que no se nos olvide, vamos a decir que los carbohidratos corresponden a Y y la miel corresponde a X. Entonces, para encontrar el primero, ¿cierto?, tendríamos que, como no tenemos Y, ¿cierto?, y solo tenemos X, es decir, tenemos este dato y este, vamos a hacer una multiplicación, ¿cierto?, entre el 0,82 y el 25 y me va a dar entonces aquí 20,5. Bien, en el segundo caso sería 41 dividido en 0,82. Aquí me va a dar entonces que por cada 50 voy a tener esto. Me quedan completar estos otros dos, ¿cierto? Que sería entonces, perdón, sonó mi teléfono, por si se escuchó. Ya, entonces, este que es X, ¿cierto?, que está acá, lo vamos a multiplicar por K. Entonces, 250 por 0,82 me va a dar 205. Y finalmente, el 300 por 0,82 me va a dar 246. Si se dieron cuenta, a medida que aumentaba, ¿cierto?,
la cantidad de miel también fue aumentando, ¿cierto? La cantidad de carbohidratos, ¿cierto? Que podíamos encontrar ahí. Bien, entonces, luego pasamos a la letra B. Dice, considerando que los datos de la tabla se ubican en el siguiente gráfico, completa con los puntos que faltan y luego únelos. Guíate por los puntos presentados. Bien, los puntos presentados aquí son los del 100, aquí que está este de acá, ¿cierto? En la tabla, 100 con 82, bien. Ahí si se dan cuenta, voy a acercar más, el puntito no está sobre la hora de intersección del 100 porque es 82, ¿cierto? Así que hay un aproximado ahí, ¿bien? Y el otro punto que aparece es en el de 300, ¿cierto? Si usted se da cuenta acá, en el de 300, tampoco llega justo al 250, queda un poquito antes. ¿Por qué? Porque según nuestra tabla, ¿cierto? Es 246, ¿bien? Entonces, tenemos que seguir marcando nuestros datos. Vamos a agrandar ahí otro poquito. Ahí, que se nos vea la tabla. Bien, ahora sí, tomo el lápiz y ya, dice, para 25 gramos de miel que aparecen acá, ¿cierto? 25 en la mitad de 50, así que por aquí, ¿cierto? Hay 20,5 gramos de carbohidrato. Entonces, si por a veces es la mitad es 25, por aquí más o menos, ¿ya? Por ahí. Ahí, ese puntito pequeñito. Voy a ver si lo puedo agrandar un poquito. Ahí. Bien, ya tenemos ese dato. Después, para 50 gramos de miel, es decir, aquí hay 41. O sea, por aquí más o menos. Para 100 ya lo tenemos, ¿cierto? Después, para 250 gramos de miel hay 205 de carbohidrato. Entonces, para 250 hay 205. O sea, por aquí más o menos. ¿Ya? Y el de 300 ya está listo. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros entonces es unirlo, ¿ya? Esto lo podemos hacer con ayuda de una regla. Yo aquí lo voy a hacer a mano alzada nomás. Me va a quedar bastante chueco a mí. Pero cuando usted lo hace tiene que quedar una línea recta. Y ahí quedó graficada, ¿cierto? Esta proporción, donde yo puedo ver aquí al tiro, ¿cierto? La dirección que tiene esto y saber al tiro qué tipo de proporción es. Bien. Dicho eso, entonces, tenemos que pasar a nuestros primeros ejercicios que se hacen de la misma manera, letra A y letra B, ¿ya? Debo completar estas tablas, ¿cierto? Calculando la constante de proporcionalidad, lo voy a dejar aquí, para el caso de la proporción directa, calculo la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Para cada caso, y luego que la calcule, ¿cierto? Empiezo a completar los datos que me faltan. Y una vez que los complete, ¿cierto? Completo acá mi eje X con mi eje Y, de acuerdo a lo que determina acá. Y, ¿cierto? Marco los puntos y luego 1. Bien. Lo mismo con la letra B, volumen y masa. Bien. El número 2 pide que analicemos la siguiente información y luego respondamos. Dice, en la Luna, debido a la gravedad, el peso de una persona es 1/6 de su peso en la Tierra. Bien, complete la tabla entonces, ¿cierto? Acá respecto al peso en la Tierra y el peso en la Luna. Si dice que es 1/6, aquí, 1/6, para saber yo cuánto voy a pesar entonces, yo tendría que esto, ¿cierto? Mi peso, voy a ponerlo, ay, se me mueve un poquito el mouse, perdón. Mi peso, ¿cierto? Si yo quisiera saber cuánto peso en la Luna, ya, supongamos que yo peso 80. Pero en la Luna yo peso 1/6 de esto, y cuando hablo de 1/6, ¿cierto? De algo más pequeño, es que lo tengo que dividir, ¿cierto? En 6 para encontrar mi peso. Y de esa forma es como vamos a encontrar esto, ¿ya? Acá podemos cada uno de estos datos que aparecen aquí de la Tierra dividirlo en 6 para encontrar esto, o si no lo hacemos a través de la constante de proporcionalidad, ¿ya? Tenemos esas dos opciones para este ejercicio. Recuerden, constante de proporcionalidad para proporción directa, Y dividido en X igual acá. Aquí donde tenemos los dos datos, si yo el 18 lo divido en 3, ya voy a considerar S como Y y S como X, me va a dar que es 18 dividido en 3 es 6. Por lo tanto, si yo este lo divido en 6, me va a dar, ¿cierto? 1. Si este lo divido en 6, me va a dar tanto, tanto, tanto. Una vez que tenga completa, ¿cierto? Esa tabla,
Vamos a pasar, ¿cierto? Entonces a la letra B, donde me pide construir el gráfico que represente esa proporción directa. Acá podemos poner el peso de la Tierra. No, creo que pusimos acá el peso de... Vamos, para no equivocarme. No, el peso de la Luna. Y acá el peso de la Tierra. Marcamos los puntitos y graficamos. Bien. Ahora vamos a pasar a la representación de la proporcionalidad inversa. Bien, la relación entre dos variables inversamente proporcionales se puede representar gráficamente en el plano cartesiano mediante un conjunto de puntos que estén en una línea curva que corresponde a una de las ramas de una hipérbola. Esta forma que tiene, ¿cierto? Aquí, esta representación en la proporción inversa se llama hipérbola, ¿ya? Y a diferencia de la proporción directa, esta no pasa por el origen ni tampoco toca los ejes. Se puede acercar mucho, pero nunca los va a tocar, ¿ya? Lo que aparece aquí es lo mismo, ¿cierto? Si usted lo ve, respecto a cómo nosotros calculamos nuestra constante de proporcionalidad en una proporción inversa, que aquí multiplicamos x por y para encontrar esta constante, ¿bien? Veamos entonces el ejemplo. Dice... Francisca prepara chocolates artesanales para vender. Para recordar la cantidad de bolsitas que puede completar según cómo distribuye los chocolates en ellas, construyó la siguiente tabla. Entonces, si dice, si van 9 chocolates, necesita 40 bolsas. Si van 10, 36. Si van 12, 30. Si van 15, 24. Bien, y así sucesivamente, porque entre más chocolates pongo yo en la bolsa, ¿cierto? Menos bolsas voy a necesitar, ¿cierto? Bien, está construida la tabla. Entonces, como ya está construida la tabla, ¿cierto? Dice acá, considerando que los datos de la tabla se ubican en el siguiente gráfico, completa con los puntos que faltan y luego únelos. Guíate por los puntos presentados. Entonces, los puntos que aparecen allá, ¿cierto? Si nosotros los ponemos todos aquí, después cuando nosotros lo unamos, nos vamos a dar cuenta que esto tiene esta forma curva, ¿cierto? Si yo la siguiera proyectando, así. Eso se llama hipérbola, ¿cierto? No toca los ejes ni pasa por el origen. ¿Se puede acercar? Sí, pero nunca tocarlos. ¿Bien? Entonces, así es la representación de la proporción inversa. Entonces, nos toca ahora hacerlo, ¿cierto? Solitos. Entonces, vamos, ¿cierto? A completar esta tabla a través, ¿cierto? De saber cuál es el valor de nuestra constante de proporcionalidad. Como aquí ya nos están diciendo que es inversa, yo me acuerdo al tiro que es y por x, ¿cierto? O x por y, recordemos que la multiplicación es conmutativa, es igual a acá. Entonces, para encontrar, ¿cierto? La constante, este es el dato que me sirve, ¿cierto? Si yo multiplico 18 por 9, me va a dar 162. Ahí lo estoy ayudando un poquito, ¿ya? Entonces, con ese dato completamos la tabla. Aquí está ese espacio, ¿cierto? Para que usted pueda hacer el cálculo. Y luego que tenga eso, ¿cierto? Va a pasar a la letra B, donde debe completar, ¿cierto? Esta tabla de la misma manera a través del cálculo, ¿cierto? De la constante de proporcionalidad. Son dos ejercicios distintos, ¿cierto? Bien. Y en el número 4 dice, es un problema aquí que se plantea, que dice, Jorge y su familia irán a una ciudad del sur de Chile de vacaciones. Para que el lugar de destino sea sorpresa, él solo les dice que si viajaran en un bus que va a 80 km por hora, tardarían 6 horas en llegar al lugar. Entonces, lo primero que me pide acá es completar la tabla, ¿cierto? Que indica la rapidez posible de su vehículo y el tiempo que tardarían en cada una de ellas para llegar a la ciudad. ¿Cómo lo hacemos? A través, ¿cierto?, del cálculo de la constante de proporcionalidad. Me quedó un poco extraña esa X y esa acá. Bien, con este cálculo, ¿cierto? Aquí con ese dato podemos calcular la constante, completamos, ¿cierto?, la tabla. Cuando la tengamos completa podemos aquí hacer nuestro dibujo. Tienen que pensar aquí en la lógica que entre más, ¿cierto?, más horas o entre menos horas me demoro, ¿cierto?,
es porque voy más rápido. Entre más horas me demoro es porque voy más lento, ¿ya? Entonces, una vez que tengan completa la tabla, ¿cierto? Y dibujado aquí, representado el gráfico, hay que responder las preguntas. La letra B dice, ¿a qué rapidez debe ir el vehículo para tardar 5 horas en llegar? Ya. Usted va a mirar la tabla, si le aparece el dato de 5 horas, ¿cierto? Aquí nos falta un dato. Si le aparece el dato de 5 horas, ahí tiene la respuesta. Si no le aparece, lo puede calcular, ¿cierto? Porque ya tiene la constante de proporcionalidad, así que puede responder esta pregunta. En la letra C dice, si viajaran en una casa rodante a una rapidez de 50 km por hora, ¿cuánto tiempo tardarían en llegar al destino? Entonces, lo mismo, usted revisa su tabla, ve si le aparece aquí el dato de 50 km por hora. Si no lo aparece, lo puede calcular para saber cuánto tiempo se van a demorar. ¿Bien? Esa es la guía de esta semana. Recuerde, cualquier duda que usted tenga, la puede hacer al correo que aparece aquí en pantalla, en el asunto, el curso y la asignatura, y en el detalle el número de guía e ítem con dificultad. Bien, que estén muy bien, nos vemos en la siguiente cápsula educativa. Chao, chao.